La voz de Valeria, baja y urgente, se oía desde la cocina. Me detuve en el pasillo, la tenue luz proyectaba largas sombras contra las paredes de azulejos. Estaba hablando por teléfono. Eso no era inusual, a menudo se ocupaba de los proveedores del restaurante. Pero esto era diferente. Su tono era tenso, sus palabras cortantes, como si estuviera tratando de contener sus emociones. No puedo. No es tan simple. Ya sabes que nunca podré pagarlo, susurró, con la voz apenas audible. Sentí cómo se me erizaban los pelos de los brazos. ¿Deuda? ¿Qué deuda? El restaurante no tenía préstamos pendientes. Habíamos trabajado duro para construir nuestro negocio desde cero, ahorrando cada peso para convertirlo en lo que era. Mis dedos se acurrucaron contra el marco de la puerta. Quería dar un paso adelante y exigir una respuesta, pero algo me retenía. No era un hombre propenso a la paranoia, pero la forma en que ella hablaba me provocó un escalofrío desconocido. No, no. Nadie sabe, continuó. Por favor, Manuel. Confía en mí. Manuel. Hacía años que no oía ese nombre. Un nombre enterrado con mi pasado, con cosas que había jurado no volver a visitar. Pero era imposible. Manuel estaba muerto. O eso creía yo. El roce de una silla me devolvió a la realidad. Valeria colgó la llamada de forma abrupta y me alejé antes de que pudiera verme. Me dirigí a la sala de estar, con la mente acelerada y el cuerpo moviéndose por instinto. Cuando entró un momento después, su expresión era indescifrable. Pero conocía a mi esposa. Algo la había conmocionado. ¿Todo bien?, pregunté manteniendo la voz tranquila. Ella dudó, solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Sí, solo, cosas del restaurante. Una mentira. Había vivido con esta mujer durante 15 años, sabía cómo se le tensaban los labios cuando mentía. Pero no dije nada. Aún no. Esa noche, mientras yacía a mi lado, con su respiración lenta y uniforme, mi mente se negaba a descansar. ¿Con quién había estado hablando realmente? ¿Qué debía? ¿Y por qué decía el nombre de Manuel como si aún estuviera vivo? Pasaron los días e intenté ignorar la inquietud que me carcomía las entrañas. Pero el universo tenía una forma de rechazar la ignorancia. Una tarde, mientras limpiaba pescado en el muelle, una sombra se cernió sobre mí. Me giré, y el cuchillo se me resbaló ligeramente en el puño. Manuel estaba ante mí. Por un momento, pensé que estaba viendo un fantasma. La última vez que lo había visto, estábamos huyendo para salvar nuestras vidas, cruzando la frontera de contrabando, perseguidos por hombres a los que no les gustaban las deudas impagadas. Lo había visto caer, una bala atravesándole el costado. Debería haber muerto esa noche. Sin embargo, ahí estaba, más viejo, más delgado, pero inconfundiblemente Manuel. Y estaba sonriendo. Santiago, dijo arrastrando las palabras, como si nos acabáramos de encontrar para tomar algo en lugar de estar al borde de un abismo. ¿Cuánto tiempo? Me sequé las manos en el delantal y me obligué a respirar. Pensé que estabas muerto. Él se rió entre dientes, en voz baja y con aire de complicidad. Yo también lo pensé, durante un tiempo. Lo miré de verdad. Sus ojos tenían un brillo indescifrable. ¿Qué quieres, Manuel? Se inclinó ligeramente, su voz apenas un susurro. Solo visitar a viejos amigos. Ver cómo se han mantenido las lealtades a lo largo de los años. Se me oprimió el pecho. ¿Lealtades? Él sonrió con aire socarrón. Tu mujer ha sido muy leal, Santiago. Más de lo que te imaginas. La sangre se me fue del rostro. Todos los músculos de mi cuerpo se tensaron, pero no me moví. Todavía no. No podía permitirme mostrar mis cartas. Manuel me dio una palmada en el hombro, como si todavía fuéramos viejos amigos. Hablaremos pronto, dijo, alejándose como si no acabara de arrojarme una granada a los pies. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, con los sonidos del pueblo desvaneciéndose en el fondo. El olor a pescado, la sal en el aire,
el murmullo de las olas, todo se volvió distante, insignificante. Valeria me había mentido. Y Manuel había vuelto para cobrar una deuda que yo no sabía que existía. Me fui a casa esa noche, con un dolor de cabeza y el corazón más pesado que nunca. Cuando miré a mi esposa al otro lado de la mesa, sus ojos se encontraron con los míos con una dulzura que había amado durante años. Pero ahora, todo lo que veía era engaño. Y por primera vez en nuestro matrimonio, no estaba seguro de si realmente conocía a la mujer sentada frente a mí. Así que cuando salió de casa esa noche, con la mirada fija en el reloj de esa manera nerviosa, algo dentro de mí me instó a ir tras ella. Mantuve la distancia mientras la seguía por las calles poco iluminadas del pueblo, con el corazón latiéndome en los oídos. La sal en el aire era espesa, mezclándose con el olor a pescado asado y hogueras lejanas, pero en lo único que podía concentrarme era en su forma de moverse. Había urgencia en sus pasos, una tensión en sus hombros que no había visto antes. Mi pecho se apretaba con cada giro que daba, cada sombra por la que pasaba, hasta que finalmente se detuvo frente a un pequeño edificio en ruinas cerca del borde de la ciudad. Un motel. El letrero de neón parpadeaba débilmente, proyectando un resplandor rojo enfermizo sobre la entrada. Se me heló el estómago. La observé mientras dudaba solo un segundo antes de entrar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no respiraba. Quería irme. Quería darme la vuelta, convencerme de que lo había malinterpretado todo, de que Manuel se había equivocado. Pero mis pies se movieron hacia adelante antes de que pudiera detenerlos, mi mente me gritaba que me preparara para lo que ya sabía que encontraría. La recepcionista apenas levantó la vista cuando me abrí paso por el mostrador, con el pulso latiéndome en la garganta. Escudriñé el pasillo, mi visión se hizo más estrecha cuando vislumbré su silueta desapareciendo detrás de una puerta. Mis manos se cerraron en puños. Cada paso que daba hacia esa puerta se sentía como caminar penosamente por la arena espesa, cargado de pavor y furia. Llegué a la puerta. No estaba cerrada con llave. Respiré hondo y la abrí de un empujón. El mundo se hizo añicos en un instante. Valeria estaba allí, enredada en las sábanas con otro hombre, su cuerpo apretado contra el suyo en una intimidad que una vez había sido mía. El aire estaba cargado del olor a sudor y traición, el tenue resplandor de la lámpara de noche iluminaba la curva de su espalda, la forma en que sus dedos se aferraban a sus hombros. Y la peor parte, la parte que me atravesó como un cuchillo de sierra, fue la expresión de su rostro. No estaba simplemente allí. Estaba perdida en ello, con los labios entreabiertos en susurros secretos destinados a otra persona. Me quedé sin aliento, un sonido que me resultó extraño. Valeria se volvió. Durante una fracción de segundo, todo se congeló. Sus ojos se encontraron con los míos, abiertos y llenos de algo que no pude nombrar. ¿Conmoción? ¿Culpa? ¿Miedo? Nada de eso importaba. El daño ya estaba hecho. El hombre a su lado se apresuró a cubrirse, pero apenas lo vi. Mi cuerpo se movió antes de que pudiera pensar, la rabia se convirtió en algo primario. Me abalancé. Mi puño golpeó su mandíbula, haciéndolo caer al suelo. El repugnante crujido del impacto apenas satisfizo el infierno dentro de mí. Él gimió, luchando por levantarse, pero yo no había terminado. Lo agarré por el cuello y lo golpeé contra la mesita de noche, la lámpara se estrelló contra el suelo. Santiago, basta. La voz de Valeria atravesó la niebla, pero no pude detenerme. ¿Quién es él? Mi voz era áspera, temblaba de furia mientras sujetaba al bastardo contra la pared. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Tosió, agarrándose la cara, pero no dijo nada. Cobarde. Valeria tiró de mi brazo, desesperada al tocarme. Por favor, suéltalo. Me volví hacia ella, con el pecho agitado, la adrenalina haciendo temblar mis manos. Me mentiste, escupí, las palabras amargas en mi lengua. Después de todo lo que construimos, ¿elegiste traicionarme así? Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero me negué a dejar que me afectaran. Santiago, no es lo que crees, susurró, pero las palabras sonaban huecas.
Dejé ir al hombre con un empujón, con asco en el estómago. Se alejó a toda prisa, con la cara magullada, y luché contra la tentación de asestarle otro golpe. En su lugar, volví a centrar mi atención en ella. Me dijiste que no había deuda, dije, con la voz más baja ahora, pero no menos peligrosa. Pero Manuel tenía razón, ¿no? Siempre había un precio. Y lo pagaste con esto. Ella sacudió la cabeza, envolviéndose en sus brazos como si pudiera protegerse de mi furia. No quería perderlo todo, Santiago. Yo. Ya lo has perdido. Me di la vuelta y salí, dejando atrás los escombros, con el sonido de los latidos de mi corazón ahogando todo lo demás. El aire exterior era espeso y sofocante, el resplandor de neón del letrero del motel parpadeaba contra el pavimento como un latido que se desvanece en la nada. Había perdido a mi esposa esa noche. O tal vez, la había perdido hacía mucho tiempo, y había estado demasiado ciego para verlo. De cualquier manera, ya no había vuelta atrás. La noche después de salir de aquel motel, me encontré de pie al borde del mar, con las olas bañando mis pies como un espíritu inquieto susurrándome al oído. El pueblo hacía tiempo que se había calmado, salvo por el ocasional ladrido de un perro callejero o el murmullo lejano de los pescadores terminando sus últimas copas en la cantina. Había pasado horas vagando sin rumbo, con la mente desentrañando cada momento, cada toque, cada mentira. El peso de la traición se sentía pesado en mi pecho, presionando contra mis costillas como una jaula de hierro. Traté de respirar, pero cada inhalación quemaba. Apreté los puños, observando cómo subía la marea, su implacable empuje y tirón reflejaban la guerra dentro de mí. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había elegido la mujer con la que construí mi vida, a través del sudor, el sacrificio y el amor, vender su lealtad a otro? Aún podía ver su rostro, la forma en que sus labios se abrieron en estado de shock cuando me vio allí de pie, el peso de su culpa anclándola en su sitio. El sonido de mi nombre en su lengua, suplicante, fracturado. El hombre a su lado, sin nombre, sin rostro, ya se había desvanecido de mi mente, no era más que un recipiente para la deshonra de mi esposa. Pero Manuel, el nombre de ese bastardo aún persistía como el escozor de la sal en una herida abierta. Una repentina ráfaga de viento me atravesó, arrastrándome de vuelta al presente. Apreté la mandíbula. No podía dejar esto sin respuesta. Manuel había regresado por una razón. Y yo tenía la intención de averiguar por qué. A la mañana siguiente, lo encontré exactamente donde esperaba, apoyado contra los viejos muelles de pesca, con el sol proyectando largas sombras sobre su rostro desgastado. Sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa burlona cuando me vio acercarme, como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo. Santiago, me saludó, con su voz suave de siempre. ¿Has dormido bien? La rabia estalló en mi pecho, pero la tragué. No, no le dejaría ver el fuego en mis venas. Todavía no. Dime para qué has vuelto, Manuel, dije, controlando mi voz, mesuradamente. Y no me des acertijos. Quiero la verdad. Su sonrisa no flaqueó. ¿La verdad? Eso es algo peligroso de pedir. Pero está bien. Se enderezó, quitándose el polvo inexistente de las mangas. ¿Recuerdas el último trabajo que hicimos juntos? ¿El que se suponía que iba a ser nuestro último golpe? Me puse tensa. Por supuesto que lo recordaba. El trabajo que terminó en sangre y traición, en una persecución fronteriza y el ensordecedor estallido de un disparo. La noche en que dejé a Manuel atrás, sangrando en la tierra, convencida de que estaba muerto. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque ya sabía a dónde conducía esto. Manuel se acercó lentamente, con los ojos brillantes de algo oscuro. Huiste, Santiago. Huiste y te llevaste todo contigo. El dinero, las conexiones, la vida que construimos. Pero no huiste solo. Se me retorció el estómago, la implicación hundiéndose como una espada en las entrañas. Valeria. Él asintió. Ella vino a mí, años después de que desaparecieras, con nada más que deudas y desesperación. ¿Crees que construyó ese restaurante solo con amor y trabajo duro? No,
amigo. Lo construyó con tiempo prestado. Y anoche fue su pago. Una lenta y ardiente rabia se extendió por mis miembros, caliente e implacable. Mis manos se cerraron en puños. Tú la obligaste a hacerlo, escupí. Tú la arrinconaste. Manuel se rió entre dientes, con un sonido bajo y sin gracia. ¿Yo? ¿O ella tomó su decisión mucho antes de anoche? Dime, Santiago, ¿cuándo fue la última vez que miraste realmente a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste si era realmente feliz? Me abalancé antes de poder pensarlo mejor. Mi puño golpeó su mandíbula con un chasquido repugnante, haciéndolo tambalear hacia atrás contra las tablas de madera. Se rió, limpiándose la sangre del labio con el dorso de la mano. Ahí está, murmuró. El Santiago que recuerdo. Lo agarré por el cuello, acercándolo a mí, con el aliento caliente en su cara. Aléjate de mi familia. Si vuelves a acercarte a Valeria, terminaré lo que debería haber terminado hace años. Manuel sonrió, imperturbable ante la amenaza. Entonces supongo que hemos terminado aquí. Lo solté con un empujón, con el pecho agitado. Había venido en busca de respuestas y las había encontrado. Pero la verdad no me había acercado a la paz. En todo caso, solo había profundizado el abismo dentro de mí. Me di la vuelta y me alejé, dejando atrás a Manuel. El peso de sus palabras se posó sobre mí como una nube de tormenta. Valeria había tomado su decisión. Ahora, era hora de que yo tomara la mía. El camino a casa se hizo más largo que nunca. Las calles estaban tranquilas, las farolas parpadeaban, proyectando largas sombras vacilantes que bailaban a lo largo de los adoquines. Mi mente era un torbellino, una tormenta que se estrellaba contra las paredes de mi cráneo, los ecos de las palabras de Manuel retorciéndose como un cuchillo en mis entrañas. Valeria había tomado su decisión. Me detuve en la entrada de nuestra casa, la puerta de madera se alzaba ante mí, una barrera entre la mujer que había destrozado todo lo que creía que teníamos. Me temblaban los dedos al agarrar el pomo, empujarlo para abrirlo y entrar en la casa con poca luz. El aroma de tortillas calientes y pescado frito flotaba en el aire, pero ya no me sentía como en casa. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos juntas y los ojos hundidos y enrojecidos. Debía de estar esperándome, anticipando este momento, el ajuste de cuentas. Cuando levantó la vista, algo se reflejó en su rostro: culpa, miedo, agotamiento. Santiago, susurró, como si mi nombre por sí solo pudiera arreglar lo irreparable. No respondí. Me quedé allí, estudiándola, memorizando cada línea de su rostro, cada temblor de sus labios. El silencio entre nosotros se hizo largo, espeso y sofocante. ¿Cuánto tiempo?, pregunté finalmente, con la voz ronca. Ella se estremeció, apretando las manos en su regazo. ¿Acaso importa? Mi visión se nubló de rabia. ¿Cuánto tiempo, Valeria? ¿Cuántas veces? Su mirada se posó en el suelo. Empezó cuando fuiste a la cárcel. Cuando estaba sola. Cuando la deuda se hizo demasiado grande. Una risa amarga se me escapó, aguda y sin gracia. ¿Y Manuel? ¿Ha vuelto hace cuánto, días? ¿Semanas? ¿Y tú simplemente, qué? ¿Dejaste que entrara y te aceptara de nuevo? Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no pude evitar que me importara. No fue así, dijo suavemente. Nunca se trató de amor. Fue supervivencia. ¿Supervivencia? Di un paso adelante, apretando los puños a mis costados. ¿Y qué hay de mí? ¿No luché por nosotros? ¿No sangré por ti? ¿Por esto? Su labio inferior temblaba, pero mantuvo mi mirada. No entiendes cómo fue, Santiago. No tenía nada. Tuve que tomar decisiones. Decisiones que no estabas aquí para tomar. Golpeé la mesa con la mano, haciéndola sobresaltar. Deberías haber esperado. Deberías haber luchado. ¿Para qué?, replicó ella, alzando la voz por primera vez. ¿Para un hombre pudriéndose en una celda? ¿Para un futuro que tal vez nunca llegue?
Tú no estabas allí, Santiago. Hice lo que tenía que hacer. El aire entre nosotros crepitaba de dolor, de palabras que nunca podríamos retirar. Respiraba con dificultad, tenía el pecho oprimido. Quería arremeter, romper algo, hacerle daño como yo estaba sufriendo. Pero lo único que podía hacer era quedarme allí, sintiendo cómo se derrumbaba mi mundo. Se secó las lágrimas, con las manos temblorosas. Nunca dejé de quererte, susurró. Pero el amor no era suficiente. Volví a reír, con frialdad y vacío. No. Nunca lo es. Me alejé de ella, con los pies pesados y el cuerpo dolorido. Había pasado años soñando con esta vida, con nuestro hogar, con nuestro futuro. Pero se había construido sobre mentiras, sobre deudas que nunca supe que existían. Y ahora, no quedaba nada que salvar. Caminé hacia la puerta, pero su voz me detuvo. ¿Qué pasa ahora? Dudé, el peso del momento me oprimía. No lo sé, Valeria, dije, mi voz apenas un susurro. No lo sé. Y con eso, salí a la noche, dejando atrás las ruinas de un amor que un día fue. La noche me tragó por completo mientras caminaba por las calles vacías de nuestro pueblo, el aire cargado con el aroma de la sal y el humo lejano de la leña. Me sentí ingrávido, como un hombre a la deriva sin ancla, sin hogar, sin nada a lo que aferrarme. Cada paso que daba lejos de Valeria era un paso más hacia el abismo de la incertidumbre, donde la ira, la tristeza y el arrepentimiento se entrelazaban como una tormenta marina. Pasé por lugares familiares, la panadería donde solía comprar conchas dulces para Valeria los domingos por la mañana, la pequeña plaza donde una vez nos habíamos sentado a ver cómo llegaban las olas. Cada recuerdo era ahora una herida, abierta y dolorosa. El pueblo se sentía diferente, más frío, como si también me hubiera dado la espalda. Al doblar una esquina, casi me choqué con un anciano apoyado contra una farola, con su cigarrillo brillando en la oscuridad. Santiago, murmuró, con la voz ronca por los años de aire salado y tabaco. Era don Arturo, un pescador que me conocía desde que era niño. Tienes un aspecto horrible, añadió, exhalando una columna de humo que se enroscó en el cielo nocturno. Dudé antes de responder. Quizá es lo que me merezco. Me estudió durante un largo momento, su arrugada cara indescifrable. Luego señaló un banco cercano. Siéntate. Hablemos. O sigue caminando y ahógate en la tormenta que llevas dentro. Casi seguí caminando. Casi. Pero algo en sus ojos, algo que sabía, algo que había visto antes a hombres como yo, me mantuvo clavado en el sitio. Me senté. Durante un rato, no dijimos nada, sino que escuchamos el rugido lejano de la marea y el ocasional ladrido de un perro callejero. Luego, con una voz que apenas parecía la mía, hablé. Ella me traicionó. Arturo dio otra calada a su cigarrillo. Y, sin embargo, pareces el que está perdido. Me burlé. ¿Qué queda por perder? Mi mujer, me detuve, la palabra me resultaba ahora extraña. Valeria. Ella tomó su decisión. Yo me alejé. Él asintió lentamente, como si no hubiera esperado otra cosa. ¿Crees que alejarte significa que ya has decidido algo? Pero dime, ¿y ahora qué? ¿A dónde vas a partir de aquí? No tenía respuesta. No había pensado tan a largo plazo. Todo lo que sabía era la rabia que se arremolinaba dentro de mí, el vacío que se extendía ante mí. Podría volver con Manuel, admito con voz amarga. Acabar con esto de una manera que garantice que nunca volverá a hacer daño a nadie. Arturo se ríe entre dientes, un sonido bajo y seco. ¿Y luego qué? ¿Crees que la venganza te traerá paz? Los hombres como Manuel se nutren del caos. ¿Crees que matarlo borrará lo que ya se ha hecho? Apreté la mandíbula. ¿Entonces qué se supone que debo hacer? ¿Perdonarla? ¿Fingir que puedo volver a mirarla de la misma manera? Él sacudió la ceniza de su cigarrillo. Perdonar no es olvidar. Y seguro que no es debilidad. A veces es simplemente elegir no dejar que tu pasado decida tu futuro. Me incliné hacia adelante, con las manos juntas.
No sé si puedo dejarlo pasar. Arturo suspiró. Entonces tal vez sea hora de dejar de buscar lo que se perdió y empezar a descubrir lo que queda. Sus palabras pesaron sobre mis hombros mientras caíamos en silencio una vez más. La noche se prolongó, llena de preguntas sin respuesta. Pero cuando los primeros atisbos del amanecer comenzaron a suavizar el horizonte, me di cuenta de una cosa: no podía quedarme en este limbo para siempre. Tenía que elegir. El pasado o el futuro. Y por primera vez desde que salí de esa casa, sentí que una decisión se formaba en mi pecho. El sol de la mañana se extendía por el horizonte, tiñendo el mar de tonos dorados y carmesí mientras me abría paso por el pueblo que despertaba. El aire olía a sal y tierra húmeda, pero había algo más que persistía bajo él, una tensión, espesa como nubes de tormenta antes del primer relámpago. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior, como si el propio suelo conspirara para retenerme. Pero había tomado mi decisión. Esto tenía que terminar. Manuel me estaba esperando. Lo encontré al borde de los muelles, donde el agua lamía perezosamente los postes de madera. Estaba de espaldas a mí, con su silueta oscura contra el sol naciente, un cigarrillo colgando suelto de sus dedos. Cuando me acerqué, no se dio la vuelta. Exhaló una columna de humo, observando el mar con la paciencia de un hombre que ya había aceptado su destino. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo finalmente, con su voz transportándose fácilmente sobre el agua. Me detuve a unos metros de distancia, con las manos cerradas en puños a los lados. Quiero respuestas. Manuel soltó una breve risita y arrojó el cigarrillo apagado a las olas. ¿Es eso realmente lo que quieres, Santiago? ¿O solo quieres algo a lo que dirigir tu rabia? Finalmente se volvió, su mirada se encontró con la mía, indescifrable pero sabia. Apreté la mandíbula. Dime por qué. ¿Por qué volver después de todos estos años? ¿Por qué destruir lo poco que me quedaba? Su expresión siguió siendo frustrantemente neutra. Me dejaste por muerto. Te llevaste la vida que construimos juntos y la hiciste tuya. Salí arrastrándome de esa tumba que cavaste para mí, y pasé años esperando el día en que pudiera recordarte que las deudas no desaparecen por arte de magia. La ira rugió en mis venas. No fue mi elección. Los dos estábamos atrapados esa noche. ¿Crees que quería huir? Pensé que estabas muerto. Manuel se acercó, con la voz más baja pero no menos peligrosa. ¿Y Valeria? ¿Pensabas que ella también te lo debía? ¿Crees que era tuya para reclamarla, incluso después de que te fueras? La mención de su nombre encendió algo temerario en mí. Mis puños se abalanzaron antes de que pudiera pensar, golpeando directamente su mandíbula. El impacto lo hizo retroceder tambaleándose, pero no cayó. Se limpió la sangre del labio, sonriendo con ironía a pesar del dolor. Ahí está, murmuró. Ese fuego. Siempre supe que lo llevabas dentro. Avancé, agarrándole la parte delantera de la camisa, jadeando. Lo has arruinado todo. Me agarró la muñeca, apretándola con fuerza como un tornillo. No, Santiago. Tú lo hiciste todo por tu cuenta. Yo solo te puse el espejo delante. Lo empujé hacia atrás, jadeando. Me temblaban las manos, no sabía si de rabia o de otra cosa. Manuel se enderezó, moviendo los hombros como un hombre que ya había ganado. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Vas a matarme? ¿Acabar con esto aquí mismo? ¿Crees que eso hará que todo esto sea más fácil? Tragué saliva con fuerza, el peso de sus palabras me oprimía. Había venido aquí en busca de justicia, en busca de venganza. Pero ahora, de pie, mirando al hombre que había destrozado mi vida, me di cuenta de que no había satisfacción en la venganza. Manuel me observó con atención, esperando mi siguiente movimiento. Respiré lentamente y di un paso atrás. No, dije finalmente. No me convertiré en el hombre que crees que soy. Algo parpadeó en su expresión, sorpresa, tal vez incluso respeto, pero desapareció antes de que pudiera estar seguro. Asintió levemente con la cabeza. Entonces aquí es donde nos separamos.
Me di la vuelta y me alejé sin decir nada más. El pasado ya no me tendría prisionero. El pueblo se estaba despertando, el aroma del pan recién hecho y del café recién tostado se filtraba por las calles. La vida continuaría, indiferente a los escombros de la mía. Pero mientras caminaba por esos caminos familiares, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la libertad. La tormenta había pasado. Y yo seguía en pie. La mañana tenía un peso extraño, como si el propio pueblo pudiera sentir el cambio dentro de mí. El aire olía a tierra húmeda y mar salado, el consuelo habitual de la familiaridad ahora contaminado con el regusto amargo de mi pasado. Me había alejado de Manuel, pero los ecos de nuestra confrontación aún se aferraban a mí, como agua salada en una vieja herida que se negaba a cerrarse. Pasé la mayor parte del día vagando por las calles, deteniéndome en el mercado, donde los pescadores cambiaban su pesca fresca por puñados de pesos. Una vez encontré consuelo en estas rutinas, en la forma en que la vida se desarrollaba de manera predecible, constante como la marea. Ahora, era un extraño en mi propio mundo, un fantasma que deambulaba por lugares que ya no me parecían un hogar. Santiago, gritó una voz, sacándome de mi ensimismamiento. Me di la vuelta y vi a Marta, una vieja amiga de Valeria, con los ojos oscurecidos por algo indescifrable. Pareces cansado. ¿Has comido? Vacilé antes de negar con la cabeza. Aún no. Suspiró y me hizo un gesto para que la siguiera. Ven. Ningún hombre debería sentarse con el estómago vacío cuando hay comida para compartir. La seguí por las estrechas calles hasta que llegamos a su pequeña casa, donde me recibió el aroma de tortillas calientes y carne cocinada a fuego lento. Era un espacio sencillo, lleno de los restos de una vida construida a base de paciencia y trabajo duro. Siéntate, me indicó, poniendo un plato delante de mí. Come primero, habla después. El primer bocado me recordó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que disfruté de una comida de verdad. El calor de la comida se extendió por todo mi cuerpo, anclándome en el presente, aunque solo fuera por un momento. Marta se sentó frente a mí, observándome con una tranquila comprensión. Estás perdida, dijo después de un rato, con voz suave pero firme. Exhalé y dejé el tenedor en el plato. No sé qué hacer ahora. ¿Crees que dejar atrás a Valeria te hará libre? Preguntó. ¿Qué alejarte de Manuel desatará los nudos de tu pasado? No respondí. No estaba seguro de poder hacerlo. Marta se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros escrutando los míos. El cierre no se encuentra en la distancia, Santiago. Se encuentra en la comprensión. En hacer las paces con las cosas que no puedes cambiar. Sus palabras se posaron pesadamente en mi pecho, presionando contra la confusión que había llevado desde aquella noche en el motel. ¿Y si no sé cómo hacer eso? Me dedicó una pequeña y triste sonrisa. Entonces debes empezar por enfrentarte a las cosas de las que huyes. Sus palabras me siguieron mientras me marchaba, persistiendo en mis pensamientos mucho después de que el sol se hubiera hundido bajo el horizonte. Vagué por las calles una vez más, pero esta vez sentí algo diferente, una atracción, una necesidad de buscar respuestas en lugar de escapar de ellas. Mis pies me llevaron de vuelta a la casa que una vez compartí con Valeria. Las ventanas estaban oscuras, el espacio entre nosotros más ancho que el propio océano. Pero había llegado hasta aquí. No podía dejar esto sin terminar. Respiré hondo y llamé. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a Valeria de pie en la tenue luz, con el rostro surcado por el cansancio y algo más, ¿alivio? ¿Arrepentimiento? No lo sabía. Santiago, susurró, como si decir mi nombre me hiciera real de nuevo. La estudié, con el corazón en un campo de batalla de emociones contradictorias. Tenemos que hablar. Por un momento, vaciló, pero luego se hizo a un lado y me dejó entrar. El aire del interior olía familiar, canela, café, el más leve rastro de su perfume. Era el aroma de una vida que había conocido, una que había perdido sin darme cuenta. Se sentó frente a mí en la mesa, el silencio se extendía entre nosotros, denso de palabras no dichas. Te fuiste, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro.
Tuve que hacerlo, respondí. No podía quedarme en una casa construida sobre mentiras. Se estremeció ante mis palabras, pero asintió. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Me miró a los ojos, con lágrimas acumulándose en ellos. Lo sé. Y no espero que me perdones. Pero necesito que entiendas que tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Tragué saliva. ¿Y ahora? Se secó la cara con la mano, con expresión de dolor. Ahora me doy cuenta de que te perdí de todos modos. La verdad de sus palabras se estableció entre nosotros como un hilo final inquebrantable. No quedaba nada que salvar, ningún camino de regreso a lo que una vez fuimos. Pero tal vez, solo tal vez, había un camino a seguir, incluso si ya no estábamos juntos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso en mi pecho comenzaba a levantarse. No tenía todas las respuestas. No estaba seguro de que alguna vez las tendría. Pero sabía una cosa, estaba dispuesta a averiguarlo. La noche después de mi última conversación con Valeria, me senté junto a la orilla, observando las olas entrar y salir como si se llevaran consigo pedazos de mi pasado. La sal en el aire me picaba la piel, pero la agradecí, cualquier cosa que me recordara que todavía estaba aquí, todavía respiraba, todavía era algo más que la traición que me había definido durante tanto tiempo. El pueblo estaba tranquilo, salvo por las risas lejanas de los hombres que bebían después de un largo día de trabajo y el chirrido rítmico de los barcos que se balanceaban con la marea. Había pasado años trabajando para un futuro que ya no existía. Ahora, tenía que crear algo nuevo a partir de los escombros. Pero, ¿por dónde empezaba? La respuesta me encontró antes de lo que esperaba. Santiago, me llamó una voz por detrás. Me di la vuelta y vi a Mateo, un viejo amigo con el que no había hablado en años. Su rostro tenía más arrugas de las que recordaba, su cabello estaba teñido de plata, pero sus ojos aún tenían la agudeza de un hombre que había visto demasiado y sobrevivido de todos modos. Me enteré de lo que pasó, dijo, sentándose a mi lado sin esperar una invitación. Todo el mundo lo sabe. Esta ciudad nunca ha sido buena guardando secretos. Dejé escapar un suspiro, sacudiendo la cabeza. Supongo que era demasiado esperar algo de intimidad. Mateo se rió entre dientes, sacó un frasco y me lo ofreció. Dudé antes de tomar un sorbo, el ardor del tequila era fuerte y me hacía sentir en la tierra. No necesitas intimidad, dijo. Necesitas una razón para seguir adelante. Miré fijamente las olas. ¿Y si no tengo una? Pues búscate una. Se reclinó sobre los codos, mirando al cielo. Siempre se te han dado bien las manos. Ven a trabajar conmigo. Hay barcos que arreglar y me vendrían bien otras manos capaces. La idea era inesperada, pero se instaló en mi mente como una pieza que falta y que encaja en su lugar. Algo estable. Algo real. No sé si estoy preparado, admití. Mateo se encogió de hombros. Nadie lo está nunca. Pero empiezas de todos modos. A la mañana siguiente, me reuní con él en los muelles. El aroma de la madera recién cortada y la grasa de los motores llenaban el aire, los sonidos de martillos y sierras se mezclaban con los gritos de las gaviotas en lo alto. Era un trabajo honesto, y mientras recogía las herramientas, la memoria muscular me guiaba. Mis manos, que se habían acostumbrado a desollar peces y cortar verduras durante años, se adaptaron a su nuevo propósito con una facilidad sorprendente. Por primera vez en semanas, sentí que tenía el control de mi vida. Pasaron los días y, con ellos, el peso sobre mi pecho comenzó a aligerarse. Mi mundo se había hecho añicos, pero poco a poco estaba construyendo algo nuevo. Todavía tenía mi rabia, mi arrepentimiento, mis preguntas sin respuesta, pero ya no me consumían. Entonces, una tarde, todo cambió. Estaba terminando de reparar un pequeño barco de pesca cuando un niño, de no más de 10 años, vino corriendo hacia mí, sin aliento. Señor Santiago. ¿Hay alguien preguntando por usted en el mercado? Fruncí el ceño, limpiándome el sudor de la frente. ¿Quién? El niño vaciló. Una mujer. Dijo que era importante.
Una extraña inquietud se apoderó de mí mientras lo seguía por las sinuosas calles hasta el mercado. Los vendedores habituales estaban allí, sus voces se elevaban en un familiar murmullo de regateo y risas, pero mi atención se fijó en la figura que estaba de pie cerca de un puesto de fruta fresca. No era Valeria. Era alguien a quien nunca pensé que volvería a ver. Santiago, dijo ella, con voz cautelosa, insegura. Rosa, susurré, apenas capaz de procesar su presencia. ¿Qué haces aquí? Me estudió durante un largo momento, luego metió la mano en el bolso que llevaba colgado del hombro y sacó un pequeño trozo de papel doblado. Encontré esto, dijo. Y creo que tienes que verlo. Lo cogí con manos temblorosas y lo desplegué con cuidado. La letra era inconfundible. Era una carta. De Manuel. Mi corazón latía con fuerza mientras leía las palabras, cada una de las cuales me atravesaba con fría precisión. Una confesión. Una advertencia. Una verdad que nunca había considerado. Y así, sin más, el pasado del que tanto había luchado por escapar volvió con fuerza. La carta temblaba en mis manos, el peso de sus palabras presionaba contra mi pecho como un ancla de plomo. La leí una vez, luego otra, con la respiración entrecortada con cada línea. La letra garabateada de Manuel, irregular y desesperada, llevaba el peso de una confesión y una advertencia entrelazadas. Santiago. Crees que sabes la verdad, pero no la sabes. No toda. Lo que pasó no fue solo por Valeria. Nunca fue solo por ella. Hay cosas que nunca debiste descubrir, cosas que van más allá de la traición que crees haber sufrido. Si quieres respuestas reales, tienes que venir al viejo cobertizo para botes al atardecer. Solo. Sin policía. Sin amigos. Solo tú. Manuel. El papel se arrugaba bajo mi mano cada vez más apretada. El pulso me latía con fuerza, como un tambor de guerra resonando en mis oídos. Todos mis instintos me gritaban que quemara la carta, que la arrojara al mar y me marchara. Ya había perdido tanto, ¿qué más podía quitarme? Pero yo no era de los que dan la espalda a los asuntos pendientes. El cobertizo para botes estaba en el extremo más alejado del pueblo, abandonado durante años, con las vigas de madera deformadas por el aire salado y el tiempo. Llegué justo cuando el cielo se tiñó de tonos naranja y morado intensos, con el sol poniéndose bajo el horizonte. El mar estaba inquieto, agitado contra la orilla, como si también sintiera la tensión en el aire. Manuel estaba esperando, apoyado contra una viga de soporte, con un cigarrillo ardiendo entre los dedos. Tenía un aspecto diferente, más viejo, más cansado, pero aún con la misma sonrisa irritante. No estaba seguro de que vinieras, dijo, exhalando un lento chorro de humo. No me diste muchas opciones, respondí, acercándome. Dime de qué se trata. Me estudió durante un largo momento y luego señaló una caja. Siéntate. Puede que lo necesites. No me moví. Habla. Manuel suspiró y se frotó la mandíbula como si se estuviera preparando. La traición de Valeria nunca fue solo por ti, Santiago. Estabas atrapado en algo más grande. Algo que nunca viste. Deja de dar vueltas al tema, le espeté. ¿Qué diablos estás tratando de decir? Arrojó el cigarrillo a la arena y me miró directamente a los ojos. Valeria te estaba protegiendo. Una risa aguda y amarga se me escapó. ¿Protegerme? ¿Acostándose contigo? ¿Mintiéndome durante años? Manuel negó con la cabeza. Nunca se trató solo de nosotros. Había gente peligrosa, que te quería muerto, Santiago. Cuando fuiste a la cárcel, Valeria hizo un trato para mantenerlos alejados de ti. Ese trato tuvo un precio. Un frío temor se apoderó de mí. ¿Qué clase de trato? Vaciló. Dinero, al principio. Pero cuando se acabó el dinero, exigieron algo más. Las palabras flotaban en el aire como una soga que se apretaba alrededor de mi garganta. Nunca me lo dijo, susurré. No podía, dijo él. Porque si lo hubiera hecho, te habrían matado. El mundo se tambaleó,
las olas rompientes se alejaron, amortiguadas por el rugido en mi cabeza. Mis manos se apretaron a los lados, temblando por algo que no podía nombrar, rabia, dolor, arrepentimiento, todo enredado en una tormenta de la que no podía escapar. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, dije a la fuerza. ¿Por qué no me dejas odiarla? Dejarme creer que solo era otra traidora. La expresión de Manuel se endureció. Porque te mereces la verdad. Aunque no cambie nada. Quería golpearlo. Quería destrozarlo, hacerle sentir aunque fuera una pizca del dolor que yo había soportado. Pero también quería huir, escapar de la aplastante realidad de que había pasado años despreciando a la única persona que lo había sacrificado todo por mí. Respiraba entrecortadamente. ¿Quiénes eran? ¿Las personas a las que ella debía algo? Manuel vaciló, y luego sacó algo de su bolsillo, una pequeña fotografía hecha jirones. Nunca dejaron de vigilarte, Santiago. Incluso ahora. Cogí la foto, con el pulso acelerado mientras fijaba la vista en los rostros de la imagen descolorida. El reconocimiento me golpeó como un tren de mercancías. Conocía a esos hombres. Había trabajado para ellos una vez. Y si seguían vigilando, significaba una cosa. Esto no había terminado. Ni mucho menos. La fotografía temblaba en mis manos, los bordes curvados por años de desgaste, los rostros descoloridos mirándome como fantasmas de una vida que había tratado de enterrar. El peso de todo aquello se asentó en mis entrañas, más pesado que cualquier verdad que Manuel me había arrojado. Estaban observando. Nunca habían dejado de hacerlo. Un viento frío barrió el cobertizo de botes, llevando el aroma de la madera húmeda y la sal marina. Lo sentí hundirse en mis huesos, enfriándome de adentro hacia afuera. Todo mi cuerpo se tensó, mi mente calculando, decidiendo. Había pasado años creyendo que Valeria me había traicionado, solo para descubrir que había pasado esos mismos años tratando de mantenerme con vida. La rabia que había ardiendo dentro de mí durante tanto tiempo parpadeó, reconfigurándose en algo más agudo. Manuel estaba a unos metros de distancia, observando, esperando. ¿Qué vas a hacer, Santiago? Forcé mis dedos para soltar la foto, deslizándola en mi bolsillo. Necesito verla. Manuel asintió, como si hubiera esperado esto. No tienes mucho tiempo. Salí del cobertizo de botes sin decir nada más, con pasos firmes, cada uno empujándome hacia adelante, hacia Valeria, hacia la verdad que había evitado durante demasiado tiempo. La casa estaba a oscuras cuando llegué, las ventanas cerradas, el aire quieto. Vacilé en la puerta, con el pulso latiendo con fuerza. Una parte de mí temía que no me dejara entrar. Otra parte temía lo que pudiera decir cuando lo hiciera. Llamé. Hubo una larga pausa. Luego, la puerta se abrió con un chirrido y allí estaba ella. El rostro de Valeria estaba demacrado, sus ojos rodeados de cansancio. Cuando me vio, algo brilló en su mirada, ¿alivio? ¿Culpa? ¿Miedo? No lo sabía. Santiago, su voz era ronca, como si hubiera estado esperando este momento pero aún no estuviera preparada para él. Tenemos que hablar, dije, entrando antes de que pudiera negarse. No me detuvo. El silencio entre nosotros era denso mientras me dirigía a la pequeña mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido tantas comidas, tantos momentos de felicidad robados. Ahora me resultaba ajena, como una reliquia de una vida que ya no existía. Se sentó frente a mí, con las manos juntas. Sé lo que vas a decir. Entonces di lo primero, la desafié, inclinándome hacia adelante. Dime por qué nunca me lo dijiste. ¿Por qué me dejaste creer? Porque no me habrías escuchado, interrumpió ella, con voz aguda pero temblorosa. Porque si te hubiera dicho la verdad, habrías intentado luchar contra ellos. Y te habrían matado. Tragué saliva. Tenía derecho a saberlo. Y yo tenía derecho a mantenerte con vida. Su voz se quebró, la emoción a flor de piel. ¿Crees que fue fácil? Saber que cada noche, cada momento, podían venir a por ti. Hice lo que tenía que hacer, Santiago. Tomé decisiones para que pudieras tener la oportunidad de escapar.
Me pasé una mano por el pelo, con el pecho oprimido por 1000 cosas no dichas. ¿Y ahora? Siguen vigilando. Siguen esperando. Ella asintió, secándose los ojos. No pararán hasta que estén seguros de que ya no eres una amenaza. Entonces tengo que acabar con esto. Me miró de verdad, y vi el miedo en sus ojos. ¿Cómo? Saqué la fotografía de mi bolsillo y la deslicé por la mesa. Acabando lo que ellos empezaron. Ella inhaló bruscamente, con los dedos sobre la gastada imagen. No tienes que hacer esto. Sí, dije, poniéndome de pie. Por nosotros dos. Los muelles estaban tranquilos esa noche, el agua bañaba suavemente los barcos mientras me acercaba al punto de encuentro. No iba armado, no tenía sentido fingir que podía ganar una pelea que ya había perdido hacía años. Pero no estaba allí para pelear. El hombre que salió de las sombras era mayor, más canoso de lo que recordaba, pero sus ojos eran los mismos, fríos, calculadores. Santiago, saludó, con voz suave como el aceite. Me preguntaba cuándo vendrías. Acabemos con esto, dije. Sonrió. Esperaba que dijeras eso. El trato era simple. Mi silencio por la libertad de Valeria. Mi ausencia por su seguridad. No fue una elección en absoluto. Dejé el pueblo antes del amanecer, con el camino extendiéndose ante mí como una herida abierta. El pasado siempre me seguiría, pero por primera vez, no estaba huyendo de él. Caminaba hacia algo nuevo. Hacia un futuro que finalmente era mío.